Buenas, el día de hoy le venimos a sustentar el segundo laboratorio de Física 3. Comenzaremos con los fundamentos físicos. En el sistema del péndulo, si no tenemos considerados los efectos de fricción y solamente vamos a tener en cuenta los efectos de la gravedad, entonces va a haber un rango de amplitudes angulares que tienen que ser menores a 15 grados. Entonces, este sistema va a oscilar bajo el modelo del oscilador armónico simple. Las ideas previas. La primera pregunta dice, ¿en qué punto del movimiento de un péndulo simple es máxima la tensión en el cordón y cuándo es mínima? El valor de la tensión va a ser máxima cuando éste esté en la posición de equilibrio y la tensión va a ser mínima cuando el péndulo esté como a los extremos. Bueno, la segunda, entonces, dice, un estándar de tiempo podría basarse en el periodo de cierto péndulo estándar. Pues sí, ya que el periodo las unidades del periodo se pueden considerar como una medida de tiempo, por lo tanto, ya al final solo dependería de la longitud del momento. Entonces, la tercera pregunta. Dice, ¿cómo podría determinar el valor de la gravedad con un cronómetro, una cuerda de longitud A y una masa M? Entonces, para esto, pues, nosotros realizamos un montaje para responder la pregunta, un montaje en PET, un programa. Entonces, realizamos el montaje y mediante las fórmulas del péndulo simple, le pegamos la gravedad y ya la demostración. Bueno, ahora vamos con la actividad práctica. Los materiales que usamos en este fue un computador, conexión Wi-Fi y el laboratorio virtual PET Colorado. Y realizaremos el montaje que vemos aquí en la imagen. Entonces, el primer punto de la actividad práctica es este. Este punto dice que necesitamos una masa fija de 1 kilogramo y longitudes entre 20 a 70 metros. Necesitamos en un ángulo que tenga un ángulo de 15 grados. Ahora vamos a registrar los datos en la tabla. Nos metemos a la aplicación, compañera. Sí. Entonces ubicamos el péndulo a los 15 grados, colocamos ahí como nos indica la masa 1 kilogramo, la longitud, en este caso de 50 metros, y inicia. Aquí nos da directamente el periodo y nos dio 1.4245 segundos. Entonces nos vamos acá y vemos que los 0,50 metros nos da 1.4251 segundos. Esos dos últimos valores van a ser los que se van a ver en el porcentaje de error. ¿Qué hacemos ahora? Para sacar el periodo teórico necesitamos usar la fórmula en que nos dice que el periodo es igual a 2pi en la raíz de la longitud sobre la gravedad. Realizamos la fórmula y nos da que 1.418 segundos. Para sacar el porcentaje de error necesitamos la fórmula que nos dice que el porcentaje de error es igual al valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico, todo esto en valor absoluto, y esto lo multiplicamos por 100 para que pues nos dé un porcentaje. En 0,50 metros nos da 0,5% de error. Esta es la primera tabla que dice el periodo del péndulo para una masa constante. Ahora vamos a explicar la gráfica. Como podemos observar, es una gráfica lineal que a medida que aumenta la longitud de la cuerda, también aumenta el periodo. Quiere decir que son directamente proporcionales.
Bueno, el segundo punto nos dice, ahora vamos a mantener una longitud de 50 centímetros y vamos a medir el periodo del péndulo con masas de 100 a 260 gramos y con el ángulo de 15 grados. Aquí vamos a tener la masa de 100 gramos y vamos a irnos al laboratorio. Entonces la masa de 100 gramos nos corresponde a 0,1 kilogramos y vamos a tener una longitud de 0,5 metros. Y el periodo nos va a dar 1,4245, como vemos aquí. Entonces, para calcular el periodo teórico, vamos a usar la misma fórmula que dijo mi compañera, 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Y este periodo teórico nos va a dar 1,4185. Y vamos a calcular el porcentaje de error, que va a ser el valor teórico menos el experimental sobre el teórico por 100. Y en este caso nos da un error del 0,43%. Como vemos, el periodo nos da igual para todas las masas, ya que la masa no afecta el periodo. Como vemos aquí en la gráfica, aunque la masa vaya aumentando, el periodo siempre va a ser el mismo. En este punto nos dice que para una masa constante de 1 kilogramo y una longitud constante de 0,5 metros se realicen variaciones en los ángulos. Entonces, si nos vamos a la aplicación, Luisa, por favor. Ubicamos un ángulo de 5 grados con una masa de 0,5 metros, una masa de 1 kilogramo. 1 kilogramo la masa. Ok, entonces ahí empezamos a medir el periodo. Nos da un valor de 1,4192, perdón. Entonces nos podemos fijar que a medida que aumentamos el ángulo, el valor del periodo también aumenta, y esto se ve reflejado sobre todo en el porcentaje de error, que si vemos el primer error es de 0,04% con un ángulo de 5 grados, mientras que con el ángulo de 15 grados el error va a ser mucho más grande, que es de 0,43%. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las variables físicas que realmente influyen en el periodo de oscilación de un péndulo simple? Las variables que influyen son la longitud en la cuerda y el ángulo. ¿Por qué? Porque con el péndulo se suelta y se va afectando su velocidad con respecto al tiempo en que tarda el periodo. Segunda pregunta. ¿Qué opina acerca de la gráfica de periodo versus longitud? ¿Qué tipo de gráfica es? Como nosotros pudimos observar al momento de tabular los datos en una tabla, obtenemos que es una gráfica lineal que a medida que aumenta la longitud también lo hace el periodo. Entonces son directamente proporcionales. La tercera pregunta nos dice, manteniendo la masa constante, ¿qué sucede al usar un cordón de mayor longitud? De igual forma, si la longitud es constante, ¿qué sucede de aumentar la masa si se suspende? Bueno, ya como dijo nuestra compañera, cuando aumentamos la longitud, el periodo va a ir variando, como vemos aquí en la gráfica. Y cuando la masa aumenta, no pasa nada, ya que la masa no tiene nada que ver con el periodo. Aunque esta vaya cambiando, como vemos aquí en la tabla, su periodo va a ser el mismo. Según la información obtenida, puede usted afirmar que el péndulo simple es un sistema que describe un movimiento armónico simple. Pues sí lo describe, ya que tiene como un rango de amplitudes angulares iguales y menores a 15. Entonces, aquí el sistema va a ser bajo este modelo de movimiento armónico simple. Además de que sus ecuaciones, al
al obtenerlas tienen ciertas similitudes. Ok, entonces ahora las conclusiones, pues tenemos como conclusión que prácticamente sería un resumen de todo lo que hemos aprendido en este laboratorio, que cosas como que la longitud proporciona al periodo y la energía cinética también es proporcional a la masa, que la longitud de una gravedad afecta su valor, que el periodo crece con la amplitud. Entonces, en conclusiones, pues sería todo este conjunto de cosas que aprendimos a lo largo del laboratorio.